cuanto al evangelismo, lo que es el concepto, lo que es el principio para hacer el evangelismo y lo que es el uso de la ley de Dios en el evangelismo. Y esto es lo que nos va a tomar mayor cantidad de tiempo, hermanos. Pero antes de ir al tema en sí, siempre es bueno aclarar algunas cosas, quitarnos algunos conceptos preconcebidos, equivocados, aunque quizás bien intencionados que tengamos. Por ejemplo, el evangelismo no es tratar de convertir a la fuerza a una persona. Quizás tengamos el evangelio correcto, estaremos evangelizando correctamente, pero no es tratar de convertir a esa persona a la fuerza. Tampoco es, como en el pasado quizás lo hemos hecho, tratar de forzar a las personas para que tomen su decisión o que repitan una oración y obligarlas prácticamente o hacerlas o inducirlas a que por compromiso no repitan una oración para recibir a Cristo. No, eso tampoco es el evangelismo. El evangelismo tampoco es comprometer a una persona para que venga aquí a la iglesia. Es verdad que debemos invitar a que pueda participar en la congregación de los santos, pero nuestra primera meta, antes que venga a la iglesia, es que esa persona venga a Cristo. Esa es nuestra meta principal. Tampoco es compartir versículos de la Biblia con la finalidad o de moralizarlos o de consolar sus aflicciones. Por ejemplo, estoy en el trabajo y una persona empieza a hablar algunas palabras impropias. Puedo decirlo, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Sabes que toda palabra ociosa que hablan los hombres no sale con el juicio? O estamos pasando, caminando por la calle y esta persona empieza a ver a otra mujer con pensamientos impuros y habla palabras obscenas. Yo le voy a decir, ¿sabes qué? La Biblia dice no adulterarás. Tú estás adulterando tu corazón. Y posiblemente cuando se presente otra ocasión ya no va a mirar, se va a hacer el loco como quien dice. En otra ocasión ya no hablará groserías. Lo estamos tratando de moralizar, pero no le damos nada de Jesucristo. O en otro caso, con la finalidad de consolar sus aflicciones. Bueno, Miguel, mi esposa me sacó a la vuelta, yo le voy a dar, bueno, la Biblia dice que Dios ella va a dar cuenta en el juicio a esta mujer. O, hermano Miguel, mi hijo está en las drogas, en el patillaje, en el alcoholismo. Señora o vecina, bueno, usted confía en Dios, Dios va a cambiar a su hijo, cree en él, ruéguenle a él, porque la Biblia dice en 1 Pedro que eches toda tu ansiedad sobre él, ¿no? Y le estamos compartiendo algunos versículos bíblicos con la finalidad de consolarle. No, esa persona necesita el evangelio, tanto si fuera la mamá, tanto como el hijo, si fuera el esposo, como la mujer que le sacó la vuelta. Entonces, no es eso. Esos versículos que son para consolar es para su iglesia. El mundo necesita el evangelio. Tampoco es ganar almas, porque se tiene ese concepto, creo que todas las denominaciones, ¿no? ¿Cuántas almas ganaste para Cristo? Hizo una campaña, el tal predicador ganó almas. Había un hermano que conocía que decía, yo gané tantas almas para Cristo, esa hermana o ese hermano está aquí en la iglesia porque yo gané esa alma. No, hermanos. Si se pudiera usar ese término, ganar almas, el único que podría ganar almas es Jesucristo. Y un término más correcto, en vez de ganar almas, sería Cristo llama eficazmente a sus escogidos, que es un término más propio. Tampoco es contar nuestro testimonio, cómo éramos antes de Cristo y cómo somos ahora después de Cristo. Hay un misionero que tenía un folleto evangelístico, le llamaba folleto evangelístico, y ¿no? De unas 10 hojitas pequeñas, y en el folleto no hablaba nada acerca del evangelio, simplemente decía, yo cuando era incrédulo era borracho, era alcohólico, era drogadicto, maltrataba a mi esposa, etc. Pero ahora que ya soy cristiano, ya no veo esto, ya no veo lo otro. Entonces hacía en ese folleto que le llamaban folleto evangelístico, hacía una descripción de su testimonio personal de cómo era y de lo que ya no hace. Y eso no es. La Biblia habla acerca de dar testimonio, habla de dar testimonio de nosotros, no de Cristo y su obra en la cruz. Tampoco es el evangelismo discutir o debatir, ¿no? O conversar o aclarar temas ajenos al evangelio. Por ejemplo, estoy hablando compartiendo algo del evangelio y quizá me voy por las ramas, me empieza a hablar acerca de la creación, que si fueron 6 días o no, o quizá me empieza a hablar, salen las noticias algo de Israel y me empieza a hablar de que Israel es pueblo de Dios o no. Nuestra meta no es satisfacer las dudas de las personas incrédulas, nuestra meta es llevarlas al evangelio. Y tampoco, ya para ir al tema, tampoco es atraer a las personas a través de métodos o estrategias que tengamos. Esto es campo películas, que le llaman película cristiana, porque algunos piensan, ¿no?, que poniendo una proyección de una película tal persona se va a convertir.
lo que le llaman incluso películas cristianas, por más que algunas tengan algunos puntos del Evangelio, no conozco, quizás esté equivocado, pero no conozco ninguna película que contenga el mensaje central correctamente del Evangelio. Aún las películas, por mencionar algunas, La Pasión de Cristo, es una película que trata de catolicizar a las personas, si se fijan bien cada vez. Otras películas, entre comillas, las películas cristianas románticas. Conozco una película, no recuerdo el nombre, de una niña o una joven, una señorita que era cristiana y se enamoró de un incrédulo. La chica murió y dejó de ser cristiana y porque es cierto de Dios. Pero no, pues hay equipos desiguales. Otra película cristiana de un bombero que en base a un libro se moralizó, pero no hablaba en sí del mensaje del Evangelio. Entonces vamos a tener cuidado. Tampoco es convertir a las personas o atraer a las personas por medio del entretenimiento, ya sean mimos, payasos, títeres, etc. Esas cosas son muy buenas para usarlas con nuestros hijos para hacer recrearlos en nuestros hogares, pero no son propias del Evangelio, no es la forma. Finalmente, también no es convertir a las personas a través de las canciones. Hay un hermano que dijo: yo me convertí gracias a Jesús. Y un hermano le responde: amén, qué bueno que te hayas convertido gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. No, hermano, yo me convertí gracias a Jesús, a la canción de Jesús en el nuevo que yo pude escuchar en aquella ocasión. Y piensan que se convierten por canciones cristianas. Aunque existen canciones cristianas que hablan algunos rasgos del Evangelio, algunos hablan de la cruz, otros hablan del arrepentimiento, de la fe, del pecado, pero no conozco ninguna canción que hable del concepto principal o el tema central del Evangelio, que es la cruz de Cristo, el arrepentimiento de la fe y el pecado y todas estas cosas. No hay. Los romanos dicen que la fe es por oír, y por oír la palabra de Dios, que es el Evangelio. Entonces lo único que tenemos que tener es las Escrituras para poder cumplir. Entonces, quitando nuestros conceptos preconcebidos que quizás tengamos del Evangelio, podemos ir al tema que es el Evangelio. El Evangelio es buenas nuevas, y el sufijo ismo es sinónimo de significa doctrina. Entonces podemos decir que el evangelismo es adoctrinar, aunque un mejor término sería propagar, difundir el Evangelio, enseñar a otras personas el Evangelio. Por ejemplo, calvinismo, si bien es cierto es una palabra que se deriva de Calvino, pero el término ismo es tratar de enseñar a otras personas acerca del punto de calvinismo, ¿no? En este caso el evangelio es enseñar a otras personas, el evangelismo, perdón, es enseñar a otras personas acerca del evangelio, es hablar con nuestras bocas lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que se centra en la muerte y resurrección de Cristo. Pero alguien podría decir: hermano Miguel, pero la Biblia habla que Jesús guardó la ley por nosotros. Nosotros también podemos hablar de eso. Otro de repente me dice: hermano, pero la Biblia dice que Cristo es Dios. En el evangelismo tenemos que hablar que Cristo es Dios, me podría decir. Otro hermano me podría decir: hermano Miguel, la Biblia habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces en el evangelismo tenemos que hablar acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aunque estos son verdades bíblicas, estos no son temas centrales del Evangelio. Si vemos lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, voy a leerlo nada más. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual perseveráis, por cual asimismo, si retenéis la palabra que os he enviado, que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí el mensaje del evangelio, que era este: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. El evangelio que recibió Pablo, que Cristo murió conforme a los pecados y resucitó, hablaba de la muerte y resurrección de Cristo. Alguien podría pensar, quizá no entendió esto, pero hermano, usted está diciendo que nunca debemos hablar en el evangelismo acerca de Cristo. Dios que Cristo vendrá por segunda vez, o de que Cristo guardó la ley perfectamente por nosotros. No estoy diciendo eso.
Podemos hacerlo, depende de la circunstancia o del contexto en que estemos compartiendo el Evangelio. Lo que yo estoy diciendo es que esos no son temas centrales en el evangelismo. En el evangelismo el tema central es el Evangelio, que es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y algo a considerar es que no debemos confiarnos, porque recuerden que aún luchamos contra el pecado, quizá contra el orgullo, quizá contra la jactancia. Al momento de hacer evangelismo, supongamos que empiezan a venir al día siguiente, al día domingo, 10 personas. Y estas 10 personas atrajo, no sé, el hermano Daniel, perdón. Entonces, ¿qué pensaríamos nosotros? Uy, qué eficaz es el hermano Daniel, ¿no? Y él de repente, o sea, si tuviera esa lucha, no, uy, yo soy muy eficaz aplicando el evangelismo. No, hermanos. Cuando practiquemos el evangelismo, no debemos confiar en nuestra eficacia del evangelismo, en la forma como lo estamos haciendo correctamente, ni siquiera en el folleto, por más que esté bien redactado y coherente a las escrituras. Debemos confiar en el poder y en la obra del Espíritu Santo, nunca jamás en nosotros. Y esto lo digo porque siempre que Dios va a obrar a través del evangelismo, va a empezar a traer a las personas, el Señor va a añadir a los suyos. Y el evangelismo es dar testimonio acerca de Cristo. Solamente voy a leer los textos nada más, si pueden lo anotan lo que traen el deseo. Hechos, capítulo 10, versículo 43. Voy a leerlo nada más. Hechos 10, 43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. ¿De quién es? De nuestro Señor Jesucristo. Dan testimonio. Testimonio era exhortar a las personas a que crean y reciban perdón de Cristo. Hechos 4, 33. Dice, Hechos capítulo 4, versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de ellos mismos, de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia sobre todos ellos. Daban de resurrección, de creer en Él, ahora el testimonio de su resurrección. Hechos. 1 Corintios 1:6. 1 Corintios capítulo 1, versículo 6. Dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en nosotros, así como el testimonio de mí mismo, o de Pablo, de Apolos, o de Cefas, no, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. Y esto va para la iglesia también, pero los secretos es para la iglesia. Las personas van a ser no solamente convertidas, sino edificadas a través del testimonio de Cristo, no del nuestro. Entonces el evangelismo es dar testimonio acerca de Cristo. Y el objetivo principal del evangelismo es buscar a un pecador con la finalidad de hacerlo discípulo, como dice Marcos, si no me equivoco, ir y predicar a todas las naciones el evangelio y hacer discípulos. No termina ahí, sino discipular a la persona. Y en cuanto, ya para ir al tema de la ley de Dios en el evangelismo, vamos a ver cuál es el principio que debemos considerar en el evangelismo, que es la ley para el soberbio y la gracia para el humilde. ¿Cómo es esto, hermano? La ley para el soberbio. El soberbio es la persona que no conoce al Señor. La persona que no conoce al Señor debe ser expuesta con la ley de Dios, y si esa persona luego de ser expuesta con la ley de Dios reconoce en alguna manera o algo, o vemos que quizás Dios está obrando bajo nuestra perspectiva, entonces le hablamos de la gracia del Señor revelada a través de Jesucristo y su sacrificio perfecto en la cruz. Ahora, en cuanto a la ley de Dios, hermanos, históricamente sepan que desde la época cristiana, durante los primeros 18 siglos, siempre se usó la ley de Dios en el evangelismo. Eso lo vemos en los escritos de los reformadores, hasta el redescubrimiento del evangelio, ¿no? Como Martín Lutero, siempre se usó la ley de Dios. Pero hasta el siglo XVIII, cuando el humanismo, la psicología se empezaron a introducir dentro de la iglesia en general, es donde se empieza a desechar la ley de Dios. Entonces se empiezan a usar, había un método, el más popular que surgió en el siglo XIX, el método de las 4 leyes espirituales, que quizás lo hablamos en otro domingo. Luego estas 4 leyes espirituales ya cambió de matices y se convirtió en el plan de salvación.
aunque ciertamente Dios tiene un plan de salvación, pero no la forma como la enseña el decisionismo. Y luego este plan de salvación ya hasta esta época se encuentra reducido en un ritual de oración. Y ese es el evangelismo que predomina en la mayoría de iglesias en general, de lo que se identifica como iglesias. Pero nosotros tenemos que ir a las Escrituras, hermanos, a ver cómo se predica correctamente usando la ley de Dios, ¿no? Y vamos a ver qué es la ley de Dios, porque alguien que quizá no entienda hacer muy bien acerca del evangelio o de lo que es un concepto general de evangelismo, podrá decir, no, esa iglesia son legalistas, porque usan la ley, son legalistas. Pero no es así. Vamos a ver ahora esto. Primero, una pregunta: ¿por qué debemos usar la ley de Dios? Considero yo 3 razones que lo vamos a ver, comprobar a la luz de las Escrituras. La primera es porque la ley de Dios muestra al hombre su pecado. La segunda es porque la ley de Dios lleva al pecador a Cristo. Y la tercera, la ley de Dios muestra la culpabilidad del hombre. Ahora sí, acompáñenme por favor a Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. Dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pues yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Lo que está Pablo diciendo aquí es: si no fuera por la ley, yo nunca me habría dado cuenta de lo que es pecado. Yo no sabía lo que era codiciar si la ley no me dijera que es pecado codiciar. Podemos decir también: yo nunca hubiera sabido que era matar si la ley no dijera que es un homicidio. Yo nunca hubiera sabido lo que es mentir si la ley no me dijera que es mentir, ¿no? Entonces lo que Pablo está diciendo es que si no fuera por la ley de Dios, si no hubiera sido yo expuesto ante la ley de Dios, yo nunca hubiera sabido lo que es pecado. Y si yo nunca hubiera sabido lo que es pecado, nunca hubiera venido a los pies de Cristo, porque no habría ninguna necesidad en mí. Si no soy pecador, no me hubiera reconocido como pecador. Martín Lutero en uno de sus comentarios decía que el primer deber del predicador del Evangelio es declarar la ley de Dios y mostrar la naturaleza del pecado. Y cuando un pecador entiende, hermanos, que ha violado los 10 mandamientos o la ley de Dios, lo que va a hacer, si es que Dios está obrando, es que va a venir a los pies de Cristo si esa persona entiende o se le predica correctamente. Entonces, la ley de Dios muestra al hombre su pecado. Pablo nos muestra de ello y nosotros también, si hemos sido convertidos al Señor. Otro punto: porque la ley lleva al pecador. Miren, acompáñenme en Gálatas capítulo 3, versículo 24. Gálatas capítulo 3, versículo 24. 3, Gálatas 3. Gálatas 3, 24. Dice así: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Este mismo versículo, Gálatas 3, 24, en la versión Biblia al Día, dice así: así que la ley vino a ser nuestra guía, encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. La versión lenguaje sencillo lo traduce: la ley como un maestro, fue como un maestro que nos guió y llevó hasta Cristo para que Dios nos aceptara por confiar en Él. Esta palabra ayo, donde dice de manera que la ley fue nuestro ayo, es la palabra paidagogos en el idioma original, que significa guía, el que guía niño, maestro, instrucción de muchachos, o también siervo cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela. En la cultura judía, el ayo, el paidagogos, se encargaba de enseñar a los niños en la escuela, lo que hoy podríamos llamarle escuela primaria o inicial. Se encargaba de enseñarle y mostrarle todo lo que podría venir después, para luego encargárselo o dárselo a sus padres para que él vaya a una instrucción superior. En este caso, la ley dice que ha sido nuestro ayo,
La ley es como nuestro, entre comillas, se podría decir, maestro de escuela o instructor, porque muestra a nosotros, al hombre, la ley de Dios y nos convence, ¿no?, de cuán pecadores somos, para con la finalidad de llevarnos a algo superior, que es Cristo y su Evangelio. Va a humillarnos y llevarnos a pie de Cristo. Tercera razón es porque la ley muestra la culpabilidad del hombre. Romanos capítulo 3, versículo 19. Dice así, Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Lo que está diciendo la ley es que, según la versión lenguaje sencillo, dice: lo que la ley dice es para que nadie pueda declararse inocente, es para que todo el mundo se reconozca culpable ante Dios. Cuando el hombre es expuesto, o cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio poniendo la ley de Dios, vamos a hacer que su conciencia reconozca que es culpable por haber violado la ley de Dios. Y en el día del juicio también no habrá excusas para él y será declarado culpable delante de Dios en el día del juicio. Y esto va a llevar al hombre, así que Dios está obrando, a que este hombre busque un abogado o refugiarse, mejor dicho, en Cristo, para ser libre de esa culpa. Entonces, esas son, considero que esas son las tres razones para predicar usando la ley de Dios: para mostrar la culpabilidad acerca del hombre, para mostrar el pecado del hombre y sobre todo para que al ser expuesto el hombre con la ley de Dios pueda ser llevado a Cristo. Y vamos a ver que Jesucristo fue la primera persona en usar la ley de Dios. No fue el primero Lutero, no fue el primero las iglesias bautistas reformadas, no, fue nuestro Señor Jesucristo. Pero siempre considerando este principio que les dije al inicio, que es la ley para el soberbio y la gracia para el humilde. Santiago, capítulo 4, versículo 6. Santiago, capítulo 4, versículo 6. Dice así: pero es la mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Está hablando la iglesia acerca de la advertencia de unirse al mundo. Sin embargo, también podemos tomarlo para este principio del evangelismo, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una vez que una persona es confrontada con la ley de Dios y reconoce su pecado, entonces ahí tenemos que mostrarle la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero si esta persona, después de ser expuesta con la ley de Dios, y vemos que toma en poco la advertencia y como que vemos que Dios tampoco está obrando y prácticamente lo ve como una burla o no hay ningún interés, no tiene ningún sentido, aunque parezca dura, no tiene ningún sentido continuar con nuestro evangelismo si está todo el momento cortando. Por ejemplo, estoy poniendo la ley de Dios, los mandamientos del Señor para demostrarle su pecado. Ya terminé de exponerle con los 10 mandamientos y aún así no reconoce que es pecador. No hay ninguna obra de parte del Señor. No voy a continuar dedicándole acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hay que discernir de ese momento que estemos compartiendo. También hay otro caso que de repente estoy compartiendo el Evangelio, ya le enseñé, quizás no mentirá, reconoce que es mentiroso, no adulterará, reconoce que es adúltero, no matará, reconoce que los pensamientos terminan matado, y nos hacen la pregunta, nos interrumpen, nos hacen la pregunta: ¿cómo puedo hacer para ser salvo? Ahí yo no lo voy a decir: no, espérate, me falta ponerte 7 mandamientos más, y cuando termine ya me hace esa pregunta. No, hay que discernir. A veces con un solo mandamiento que les pongamos, ya algunos se ponen hasta llorar. Entonces uno tiene que discernir eso. Y este ejemplo lo vamos a ver vamos a Hechos capítulo 16. Vamos a ver 3 ejemplos bíblicos acerca del uso de la ley de Dios y la gracia para el humilde.
Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 25 al 31. Siempre considerando que el evangelismo no es un monólogo, como un sermón, por ejemplo. No es como una predicación que yo hablo, o una conferencia que uno habla, y la persona que está recibiendo el mensaje o tiene dudas o no puede interferir. En el evangelismo, más que un monólogo, es una conversación con la otra persona, un intercambio. Nosotros le damos el mensaje del evangelio, la persona va a tener dudas, consultas. Es una conversación, nunca un monólogo, hermanos. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Hechos capítulo 16, versículo 25, voy a leerlo hasta el 31. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? A ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, todos los de su casa. Estamos hablando de que el principio es la ley de Dios para el soberbio y la gracia para el humilde. En Hechos, desde el 29 al 31, vemos que el carcelero se acerca a Pablo y Silas. Pregunto, alguien quizás se pregunte: ¿por qué es que Pablo no use la ley de Dios para predicarles a ellos? Si es que ahí dice solamente que le dijo que crean, no habló en ningún momento del pecado, no le habló de la muerte ni de la resurrección de Cristo a Pablo y Silas. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que usar la ley de Dios? ¿Por qué nosotros tenemos que decir que tiene que el hombre arrepentirse y creer? Si tomamos el contexto de todo el libro de Hechos, vemos que Hechos, en todo tiempo ellos predicaban el Evangelio, cuando estaban en libertad, cuando estaban en la cárcel, en todo momento. Aunque en este texto la Biblia no dice, pero si vemos en Hechos, versículo 25, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Pero si vemos toda la carta, como le digo, y algunos usan equivocadamente este texto diciendo: miren, ahí dice que ellos cantaban, entonces nosotros en el evangelismo también tenemos que cantar alabanzas a Dios. No, hermanos, ese es un texto separado. Entendiendo que ellos explicaban el evangelio en todo tiempo, en todo momento, y si durante toda la noche o madrugada tal vez estuvieron cantando himnos a Dios, también necesariamente han estado predicando el evangelio con denuedo, con mucho fervor. Es por eso que estaban en la cárcel, por predicar el evangelio. Y cuando le dice: dejen de predicar, lo dejo el libro, pero dejen de predicar, y ellos dicen: es mejor necesariamente obedecer a los hombres y a Dios. Yo voy a seguir predicando el evangelio, lo ha dicho Pablo, tanto en la cárcel como fuera de ella, siempre, ¿no? Entonces el carcelero necesariamente había tenido que escuchar el evangelio. Habían escuchado el evangelio de Cristo, murió en la cruz, el juicio venidero. Entonces Pablo, el carcelero, ya estaba aterrado. Y con el terremoto, peor aún. Si ya en su conciencia ya sabía que el juicio de Dios venía sobre él, y encima hay un terremoto en la cárcel, humanamente hablando, el hombre estaba aterrado. Y entonces Pablo, ya discerniendo esto, entonces lo único que le dice, ya viendo que el hombre está mal, y le está preguntando: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo, entonces ya tú ya estás arrepentido, tú crees entonces en Jesucristo, refúgiate en Él, busca su gracia. Y él también, el carcelero, se supone que fue donde toda su casa y les habló también, porque Pablo estaba en la cárcel, no podía ir a la casa del carcelero. El carcelero necesariamente: venga familia, vamos, este es el evangelio. Y se bautizó inmediatamente. Otro reflejo de cuando nos convertimos, nos bautizamos, buscamos como sea bautizarnos. Entonces,
Demos este ejemplo. Y vamos a ver ahora otro ejemplo ya más claro de cómo se expone la ley de Dios y luego la gracia. Miren, acompáñenme por favor a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 18. Vamos a ver del 18 hasta el 21. Dice así: la historia del joven rico. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. Y aquí vienen algunos de los 10 mandamientos. La ley: no adulterarás, no matarás, no abortarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre. Le declaró 5 mandamientos de la ley de Dios. Él dijo: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Lo que él está diciendo: yo he guardado todos esos 5 mandamientos que tú me has dicho, Señor Jesús. Yo los he guardado desde que era un niño, desde que tenía conciencia. Yo he guardado esos mandamientos. Primeramente vemos también que Jesucristo predicó el Evangelio empezando por la ley de Dios. Y Él, en su jactancia, como va a pasar cuando nosotros compartamos el Evangelio, no van a reconocer que han pecado. Pero curioso que Dios, conociendo sus pensamientos y conociendo la respuesta que Él iba a dar, en el versículo 19 ya se había anticipado y le había dicho: ninguno hay bueno, sino solo Dios. Entonces le está diciendo: antes, mira, te voy a hacer una pregunta, o te voy a hablar acerca de eso, pero antes de que tú me des una respuesta, te quiero aclarar algo, que no hay nadie bueno. Pero aún así él se endureció de corazón, le refutó y le dijo: todo esto lo guardaron. Lo que está diciendo es que tú dices que ninguno es bueno, pero yo soy bueno. Mira, he guardado estos 5 mandamientos. Y este líder judío representa al hombre natural. Y va a pasar que cuando compartamos el Evangelio, nos encontremos con personas así. Pero Jesucristo, viendo todavía su soberbia, le seguía exponiendo con la ley de Dios, como nosotros también debemos. Si alguien no está reconociendo a través de la ley de Dios su pecado, que es culpable delante de Dios, debemos insistir. Versículo 22 dice: Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Se fue. Pero alguien podría decir: pero hermano, el versículo 22 no está hablando de la ley de Dios. Pero si leemos bien lo que dice: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Está hablando de su dinero, su riqueza. No era malo, o no es malo que las personas sean ricas, o que él haya sido rico. Era malo su amor al dinero. Y ahí estaba hablando de este mandamiento que dice: adorarás al Señor tu Dios, o no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y su Dios no es hombre del dinero. Entonces seguía poniendo la ley de Dios. Y no fue Jesucristo quien le dejó de compartir, sino que el mismo hombre huyó. Debo de ser pues. Como también nos puede pasar a nosotros, estamos exponiendo: no saben qué compárteme en otro día. Y quizás algunos hasta le quieran pegar, ¿no? O sea que a mí me ha pasado una vez entre un supuesto mejor amigo en el mundo, cuando le empecé a hablar acerca del Evangelio y por el entorno en el que él vivía, ¿no? Y me empiezo a hablar acerca de Dios, y un amigo incrédulo también intervino para que esa persona, que antes era mi amigo, le quería pegar porque la verdad de Cristo, que era pecador. Y posiblemente vaya a pagar, pero si es ocurre, hermanos, debemos, ¿qué podemos hacer? Si Esteban la apedreaba, nosotros debemos continuar con el mensaje del Evangelio. Entonces este hombre no quiso guiarse. Posiblemente cuando compartamos también no quieran guiarse y no quieran reconocer que son pecadores. Ese es un ejemplo. Ahora, otro ejemplo. Pero este es lo contrario. Esta persona
después de ser expuesta con la ley de Dios, no huyó, ni se apartó, ni se rechazó, sino que se escuchó el mensaje del Evangelio con delirio. Miren, acompáñenme al capítulo de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 4. Voy a leerlo rápidamente, del versículo 7 hasta el 26. Dice así: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta de la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido, Jesús, no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís: en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este mundo ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y luego dice, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy ese Mesías, yo soy el que habla. Versículo 7 dice: vino mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: dame de beber. Sin conocer Jesús a esta persona, le empezó a hablar. Porque algunos tienen este temor: yo no conozco a la otra persona, ¿cómo le voy a hablar? Más confianza tengo en hablar de mis amistades. Pero aquí vemos un ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo nos da este ejemplo, que sin conocer a la persona le empieza a conversar muy amablemente a la mujer samaritana. Si bien es cierto que habla del agua, pero nosotros podemos hablar de cualquier tema en la coyuntura actual que se esté tocando, no sé, del gobierno, de la delincuencia, o aún mismo del mundial se puede usar, pero siempre llevándolo bien al Evangelio. Del versículo 8 hasta el versículo 14, ¿cómo es que este tema del agua, que era un tema secular, como puede ser cualquier otro tema, lo llevó a un tema espiritual? Que Cristo era el agua de vida, ¿no? Nosotros podemos hacer lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ya que estamos hablando del mundial, ¿no? Uy, que todos están tan emocionados con este mundial, y hasta algunos se preocupan, invierten sus pasajes de ir a Rusia, ¿no? Ah, qué bueno, para un partido de fútbol, ¿no? Y ese dinero, ¿cuánto de ese dinero, cuánto de tu esfuerzo inviertes en buscar a Dios? Y empezar a hablar así de a poco, ¿no? ¿Cuánto de ese dinero tú te esfuerzas en amar a tu familia, amar al prójimo? Y así le empezamos a hablar acerca de la ley de Dios. O sea, cualquier tema secular puede ser llevado al Evangelio. Cualquier tema. Y como hizo Jesús con esta agua, que era un tema, un vaso de agua, o un agua del pozo, lo llevó a Cristo, al agua de vida. Y Cristo usa la ley moral de Dios. Y Jesucristo solamente usó un mandamiento de la ley moral. En el versículo 17, respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto ha dicho con verdad.
Posiblemente esta mujer samaritana haya estado conviviendo, entonces estaba en fornicación porque no era su marido. Le está hablando acerca de esto de no adulterar. Y estaba adulterando no solamente su corazón, sino físicamente. Entonces le muestra el pecado, le muestra la ley, para que la ley le muestre el pecado de esta mujer. Nuestra tarea también es esa, mostrar la ley de Dios, para que en la conciencia pueda ver la otra persona que es pecadora. Aunque la mujer quiso cambiar de tema, ¿no? Dijo, y va a pasar esto cuando nosotros compartamos el Evangelio. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén no se debe adorar, ¿no? La mujer fue expuesta con su pecado a través de la ley de Dios y para no sentirse quizá culpable o quizá para evitar reconocer que era pecadora, se quería ir por las ramas. No, pero ¿qué ha hecho? Usted dice que hay que adorar allá, pero otros dicen acá, etcétera, etcétera. Y Jesucristo, ya conociendo tu intención, le vuelve a llevar a él mismo. Dice, versículo 26. Yo soy el que habla contigo. Pero antes de eso, le dice, bueno, a Dios tenemos que adorar en espíritu y en verdad, no en base a lo que diga la religión, o esa falsa adoración. Y nosotros también, cuando compartamos el Evangelio, va a pasar que una persona se va a querer ir a otros temas, pero nosotros siempre tenemos que ser, mentalmente al menos, estar capacitados para poder no desviarnos del tema central del Evangelio. Jesucristo, luego de que la mujer samaritana dijo, yo sé que debe de ir el Mesías, sí, reconozco que soy pecadora, que debo adorar al Padre, no estoy adorando al Padre, a Dios como debe ser, pero sí sé que hay un Mesías que vendrá y nos declarará todas estas verdades. Y Jesucristo dice, yo soy el Mesías. Y luego la mujer, ya vemos que, por lo mismo que la mujer no estaba autorizada para hablar con la autoridad delante de los hombres, lo hacía muy sigilosamente, ¿no? ¿No será este el Mesías? Y atrae a los hombres para que vengan a verlo, ¿no? Si quizá hubiera sido un hombre, diría, venga, pues el Mesías, venga, sigan. Pero ahí vemos de alguna manera ella comparte acerca de Cristo a otras personas. Y eso va a pasar también cuando una persona conozca lo que ha pasado con nosotros cuando nos convertimos y empezamos a convertir a otras personas. Empezamos a compartir el Evangelio a otras personas. Ahora, esto es en cuanto a algo teórico. Ahora, ¿cómo empezar a compartir? Ahora que vamos a salir. Supongamos que es San Valentín, por ejemplo, esta celebración del mundo. Alguien viene de repente y nos saluda, oh, feliz día de la amistad, feliz día del amor, o del amigo, no sé. Nosotros no vamos a ir a decirle, oye, es una fiesta del mundo, yo no celebro esas cosas. Hay que ser inteligentes para dar la respuesta. Lo que podemos hacer, podemos decirle, ¿qué significa para ti tener un mejor amigo? ¿Qué significa para ti el amor, ya que me estás saludando por el día del amor? ¿No? Y dependiendo de lo que la otra persona diga, ¿no? Sino que lo que pasa es que le podemos decir, yo soy cristiano y Jesucristo es mi amigo. La otra persona puede decir, sí, también Jesucristo es mi amigo, puede decirlo, ¿no? Este es un caso particular, por si acaso, no es una regla, es un caso, es un ejemplo. Podemos decir, qué bien que Jesucristo sea tu amigo, y amas a su Padre de Jesucristo como Jesucristo amó a su Padre, y todos te van a decir, yo amo a Dios, te van a decir, yo amo a Dios, es más, yo hago cosas buenas, etcétera, etcétera. Y podemos seguir avanzándolos y a pocos guiándole a la ley de Dios. Tú amas a Dios. Entonces, porque en 1 Juan 5:3 dice que el amor de Dios es que guardemos sus mandamientos. Y 1 Juan 2:4 también dice que el que no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, si tú dices amar a Dios, tú guardas los mandamientos de Dios, ¿no? Estás guardando los mandamientos de Dios. Y ahí venimos con la ley de Dios a exponerlo, ¿no? Otra celebración de la Navidad, por ejemplo. Viene y te saluda feliz Navidad, tampoco le vamos a decir, oye, es una celebración mundana, que me saludas a mí, que no creo en esas cosas. Hay que ser inteligentes y decir, ¿qué entiendes tú por Navidad? Que nació Cristo. ¿Para qué nació nuestro Señor Jesucristo? Y ahí empezarle, ¿no? A decir, ¿tú crees que nació Cristo? ¿En verdad tú crees? Sí.
Entonces, si tú crees en Jesucristo, también crees que Él murió por ti. Y sabes por qué murió y empezamos a mostrar la ley de Dios. Siempre hay que ser inteligente de tal manera que el mundo nos va a rechazar, pero que nos rechace por haberle puesto el Evangelio, no por ser un poco tosco y la respuesta que nosotros demos. Otra forma es, podemos preguntar a una persona, ¿y tú cómo te ves, por ejemplo? Que siempre se hace esta pregunta, ¿no? ¿Cómo te ves en 5 años o 10 años? Al menos cuando uno está en el instituto o universidad, siempre los profesores te preguntan, ¿cómo te ves en 10 años? ¿No? Con el instituto la mayoría dice, yo me veo haciendo una empresa, que lo otro. O cuando estoy en la empresa, a veces los jefes preguntan, ¿tú cómo te ves en 10 años? ¿No? Yo me veo ascendiendo en el trabajo. Y entonces no va a parecer fuera de lo común que nosotros preguntemos esto a una persona incrédula. ¿Cómo te ves en 100 años? Nosotros vamos más allá. En 100 años, ¿cómo te ves? La mayoría va a decir, ¿o estás muerto? ¿Cómo vas a preguntar eso? Muy bien, cierto. Y bueno, si vas a estar muerto, ¿tú crees que hay vida después de la muerte? ¿No? Y al hacer esta pregunta, o cualquier otra pregunta de la ley de Dios, debemos considerar que nuestra meta es salvar a la persona. Nuestra meta no es avergonzar a la otra persona. Hay que considerar siempre esto. Pues siempre hay que usar las palabras correctas para que no sean muy toscas. Y le preguntamos, ¿no? ¿Y tú crees que hay vida después de la muerte? O si hoy murieras ya, no en 100 años. Si murieras, ¿a dónde crees que irías? ¿Al cielo o al infierno? ¿No? Podemos ahí hablar acerca de algunos textos que los que rechazaron el Evangelio en 2 Tesalonicenses 1:8 se espera crujir de dientes. En Apocalipsis también habla de que todos los cobardes, los mentirosos, incrédulos esperan la muerte segunda. Y hablan acerca del Evangelio, ¿no? Y también otra forma de practicar el evangelismo es, ya yéndonos al tema principal de la ley de Dios, preguntas para hacer. Y esto ya está en los folletos, ¿no? Nuestro folleto de evangelismo empieza diciendo, eres una buena persona, eres tan bueno para ir al cielo, eres tan bueno como para merecer una recompensa después de la muerte. Porque en el día de hoy la psicología y el humanismo han engañado a muchas personas que están bajo el lazo de Satanás, y muchas personas en el día de hoy se creen buenas. Incluso esto lo veo, por ejemplo, a veces una vez saben en la televisión esos programas que hacen de donaciones, dicen, ¿no? Este alcalde o este personaje político es una persona de buen corazón, lo describen así porque ha donado tal cosa, ¿no? O una persona que quizás le gusta colaborar con la vecindad, lo consideran una buena persona. Y así varios ejemplos podemos considerar que muchas personas se consideran buenas personas, ¿no? La mayoría de personas se considera así. Y hasta se creen mejores personas que el maestro humano delante del Señor. Pero lo cierto es que delante del Señor nosotros somos tan pecadores y tan culpables como el maestro humano, delante del Señor y sin Cristo, en este caso, ¿no? Y podemos decir, bueno, si tú eres una buena persona, esto quiere decir que tú haces cosas buenas. Una persona que hace cosas buenas, nunca podemos empezar con la Constitución, nunca rompería una ley, nunca robaría, nunca mataría, ¿verdad? Sí, porque si no me voy a la cárcel, podría decir, ¿no? De la misma manera, una persona que es buena, no delante de los hombres, sino delante de Dios, es porque necesariamente ha guardado los 10 mandamientos. Y aquí empezamos a escribir los 10 mandamientos. Vamos a Éxodo capítulo 20. Bien, no sé si me podría pasar uno de los folletos. No, por favor. Éxodo capítulo 20. Empieza con Éxodo 20. Vamos a tomar no los 10 mandamientos, sino uno, por ejemplo.
el versículo 16, Éxodo 20:16. No hablarás contra tu testimonio, falso testimonio, que en el folleto lo hemos resumido como no mentirás. Y ahí podemos preguntar a la persona, y atento porque esto es lo que vamos a hacer o vamos a intentar hacer el día de hoy. Preguntarle, mira lo que dice Éxodo 20:16. ¿Alguna vez has mentido? Podemos preguntar a la persona. Y la otra persona, como recién está escuchando, quizás como que no toma mucho interés y puede decir, bueno, una mentirita blanca, el otro día vino a buscarme el señor que le debo y le dije a mi hijita, por favor, dile que no estoy. A la clásica, ¿no? La clásica que ocurre en los hogares. Una mentirita blanca, ¿no? Otro de repente podría decir, si supongamos sea una dama, ¿usted alguna vez ha mentido? Bueno, una vez le mentí a mi novio cuando me preguntó si yo era infiel o no y le dije que no, que sí lo era. Pero fue una mentirita para salvar mi relación. Pero es una mentirita blanca lo que el mundo le llama. Reformular la pregunta entonces. Entonces usted ha mentido. ¿Cuántas veces usted ha mentido? Alguien podría decir, uy, ya ni me acuerdo tantas veces que lo he hecho. Otro podría decir, una persona moralista podría decir, bueno, yo he mentido 5 veces nomás en mi vida y eso también. Pero, entonces si usted ha mentido, quiere decir que usted es entonces si los que mienten son mentirosos y si usted ha mentido, ¿usted qué viene a hacer? ¿No? Y si la persona no quiere reconocer con su lengua o con su boca, no quiere reconocer que es un mentiroso, y nosotros tenemos que ser inteligentes en ese momento, decimos, una persona para ser declarada un asesino, ¿cuántas veces tendría que matar? Inmediatamente, posiblemente, responda, una sola vez. Ya. Entonces, si yo le miento en estos momentos, ¿cómo usted me llamaría? Tú eres un mentiroso. Eres cristiano, pero eres mentiroso. Y si usted me debe matar a mí, a una persona o a alguien de su familia en estos momentos, o sea, solo una, ¿cómo me llamaría? La otra persona incrédula puede decir, bueno, usted sería un asesino, ¿no? Entonces le vuelvo a hacer la pregunta, considerando esto. Si usted ha mentido una sola vez, ¿usted qué debería hacer? Y su conciencia o la razón del hombre estaría coronada. Sí, soy un mentiroso. Siguiente pregunta. El mandamiento 8 que dice, no robarás, que está en Éxodo 20:15, no hurtarás. ¿Alguna vez usted ha robado? Y la misma cadena que hicimos, o la misma secuencia que hicimos en la primera exposición de la ley, puede decir, no, yo nunca jamás he robado en mi vida, nunca he robado en un banco, en un cajero. Pregunta, cuando subiste al carro, ¿usted alguna vez ha subido al carro y tal vez no pagó pasaje ese día adrede, a propósito? No, porque a veces pasa que ya quieres pagar al cobrado, ya no se puede, ¿no? Pero cuando es a propósito, ¿alguna vez lo he hecho? Bueno, sí, pero ya, pues bueno, necesitaba ese solo para comprar un marciano. O de repente, cuando usted era niño, nunca se quedó con el hueso de sus padres. Bueno, pero eso fue una sola vez porque no me quería dar propina. Pero ha extraído, tomado dinero que no le corresponde a usted. Y si usted alguna vez ha llegado tarde al trabajo, a veces llega, que usted le está robando el tiempo a su jefe, porque su jefe le está pagando por esa hora que llega de las 8 en punto, así que esa hora pues está robando de su jefe. Entonces, ¿usted ha robado alguna vez? Para reconocer. Sí. Siguiente pregunta. El mandamiento 7 de nuestro folleto, no cometerás adulterio. Casi todos te responden que no. Este mandamiento todos te dicen que no. Y le confrontamos con Mateo 28. Mateo 5, 28. Mateo 5, 28 dice, oíste que fuera dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que viene una mujer para codiciarla y ya adulteró con ella en su corazón, con el pensamiento. Y ese era el propósito de la ley. Es el propósito de la ley mostrar el pecado del corazón del hombre, no el pecado o la apariencia externa a través
el moralismo o la moralidad en el corazón. Entonces, ¿alguna vez usted ha mirado a otra mujer con deseos impuros? Podría decir, bueno, sí, pero nunca ha sido infiel a mi esposa. Sí, pero la Biblia dice esto. Aquí dice que si usted mira a una mujer es impuro. Bueno, entonces, si usted ha mirado a una mujer con pensamientos impuros, usted viene a ser la persona misma, si va entendiendo, sí, soy un adulto. Entonces, de su propia boca, usted dice que es un mentiroso, un ladrón y un adulto. De su propia boca usted lo ha confesado, ¿no? Entonces, si usted es culpable, si usted ha dicho en su propia boca esto, usted será culpable o inocente en el día del juicio. Porque la Biblia dice, como Hebreos 9:27, que dice que aquí, después de la muerte, viene el juicio de Dios. Si usted ha cometido o es declarado culpable delante de Dios, usted será culpable o inocente. Y va a pasar que alguien va a decir, bueno, si tú me has dicho todo esto es verdad, ya yo soy todo esto que tú has descrito, ¿no? Pero yo no creo que haya Dios, así que no tiene sentido para mí que tú vengas a hablarme o a ponerme con la Biblia. No tiene ningún sentido. No vamos a estar refutándonos, oyéndonos por las ramas, o hablarles o satisfacer su duda de que Dios existe. Pues hay que ser inteligentes y podemos decir, está bien, ok, usted no cree que existe Dios, pero si hubiera un Dios, usted sería culpable o inocente. Entonces ahí, bueno, como ya le estamos suponiendo el caso que si hubiera, entonces la persona quizás se siente incómoda, pero podemos también decir esto, porque su conciencia le da testimonio de que lo que yo le estoy diciendo, aún suponiendo que Dios no existe, es verdad, porque está en nuestra Constitución, o en nuestras leyes está que no debemos matar, que no debemos robar. En su conciencia usted sabe que está mal. Usted sabe que es malo hacer estas cosas, entonces usted será culpable o inocente. Alguien que mata es un asesino y será culpable delante del juicio. ¿Podrá alguien decirnos, bueno, sí, soy todas estas cosas, pero después que lo hice ya no lo he vuelto a hacer? Ya, como quien dice, el tiempo borra todas las heridas y podemos decirle, alguien que mata es un asesino declarado toda su vida, por más que sea expuesto o absuelto o imputado. Alguien que roba es ya que mata un ladrón. No hay forma de que esa marca se pueda borrar. Entonces, si esta persona está reconociendo que es pecador, podemos ir a la siguiente pregunta. ¿Usted iría al cielo o al infierno? Aunque suena duro hablar siempre del infierno, ¿no? Pero es lo bíblico, es lo que tenemos que hacer. Si la persona quizás trata de evadir la respuesta y trata de decir otra cosa, pues tenemos que ser un poco inteligentes para reformular nuestras preguntas y decir, bueno, si uno tiene dudas de si a dónde iría usted, al cielo y al infierno, le hago otra pregunta. ¿Qué merecen los culpables? ¿Recompensa o un castigo? Bueno, obviamente si alguien es culpable y ha hecho mal, va a decir, tiene que ser castigado. Si su hijo se porta mal, aún si se endurece, le damos otro ejemplo. Si su hijo se porta mal, le desobedece a ¿usted le daría una recompensa o usted le daría un castigo? Sí, es un castigo. Entonces, si usted ha hecho mal delante de Dios, ¿usted merece la recompensa o un castigo? Entonces la persona va a decir, sí, merezco el castigo. ¿Ya? Entonces ahí hablamos acerca del lugar donde las personas que cumplen el castigo de Dios se llama el infierno. Si un criminal comete un delito, un solo delito, y es juzgado por un juez civil honesto, esta persona se va a ir a la cárcel y va a ser encerrada. Si una persona de la misma manera viola la ley de Dios y no tiene a Cristo, esta persona va a tener que ser encerrada en el infierno para siempre. Gracias. Entonces, ¿a usted no le preocupa esto? Que usted va a irse al infierno por haber violado la ley de Dios. Si esta persona está reconociendo hasta aquí el conocimiento de su pecado y otra persona quizá quiera pegarle, como me pasó a mí,
Entonces no debemos dar por terminada la reunión, salvo que la persona ya sea cortante y diga, no, ya no sabe, ya no quiero hablar, ¿no? Pero podemos seguir si vemos que la persona está receptiva y quiere continuar a pesar de todo. ¿Sabes cómo es el infierno? Ya hemos hablado que vas a ir, pero ¿sabes cómo es? ¿No? Y en nuestro folleto está en Apocalipsis 21:8. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Gracias, ¿no? Entonces, aquí hay una descripción de a dónde van las personas, que es el infierno. El infierno dice que es un lago que arde con fuego y azufre. Y aquí mostramos a la persona la ira de Dios manifestada y ejecutada sobre el pecador. Si hasta aquí la persona dice, no quiero saber nada acerca de lo que me está diciendo, ya no quiero continuar, no vamos a cometer el error que cometen algunos, que siguen parecido, y algunos dicen esto: mira, esto es lo que te espera, pero Dios te ama y te puede salvar. ¿Qué reacción va a tener la persona? Si la otra persona no quiere saber nada acerca de Dios, inmediatamente le digo, Dios te ama y te puede salvar. Bueno, ya pues sí, pues me está diciendo que me voy al infierno, pero a pesar de eso Dios me ama, quiero ser cristiano yo. ¿No? No, hermano, si una persona está demostrando en nuestra conversación que no quiere ser salvada, no puedo yo seguir la conversación, o no puedo yo mostrarle la ley de Dios. No puedo mostrarle yo la gracia de Dios a través del Evangelio, porque para que una persona pueda entender el Evangelio, la gracia de Dios, el propósito por el cual Cristo vino, murió y resucitó, murió en una cruz y resucitó el tercer día, antes primero la otra persona tiene que ser convencida de que es pecadora, convencida de que es culpable delante de Dios, convencida a través de la ley de Dios que ha violado su ley. Y la ley de Dios tiene que traer el fin de Cristo para que la otra persona de alguna manera pueda, nosotros vamos a discernir ese momento que la otra persona quiere conocer a Cristo, lo reconoce. Y eso nosotros tenemos que continuar y continuar exponiendo hasta que la persona reconozca. El Evangelio de Juan dice que el Espíritu es Dios convence al pecador de su pecado, de justicia y de juicio. Y esto es a través de la ley de Dios. La ley de Dios convence al hombre de su estado pecaminoso, que necesita la justicia de Dios y que se encuentra en un estado condenado y que se encuentra bajo el juicio de Dios. Es por eso importante continuar con la ley de Dios hasta que reconozca eso. Solo después de eso podemos ir al siguiente paso, ¿no? Ya pusimos la ley para el soberbio, solo después viene la gracia para el benigno. Aún, y entendiendo esto, por ejemplo, si la persona confiesa en alguna manera que tiene miedo de irse al infierno, aunque quizás no esté para nuestro concepto, que tenemos un teológico un poco superior a una persona incrédula, obviamente, la persona dice, no, tengo miedo de ir al infierno, si no dice. Y es una muestra de que la persona, si bien no está diciendo quiero a Cristo, no está diciendo eso, pero ahí podemos discernir que la persona está reconociendo que ha hecho mal, reconociendo que merece el infierno. Otra persona puede decir, sí, soy culpable, no sé qué hacer con mi vida, puede decir. Entonces, de acuerdo a las respuestas que nos vayan a dar las personas, nosotros tenemos que discernir y empezar a hablar de las buenas noticias. Un predicador decía que no podemos hablar de las buenas noticias del Evangelio si es que antes no le mostramos las malas noticias. Y ahí hablamos acerca de la cruz. ¿Sabe usted cómo puede ser salvo? ¿Sabe cómo recibir el perdón de pecados y la vida eterna? Y explicarle lo que es el arrepentimiento y la fe. Y exponerles acerca del arrepentimiento, que tienes que cambiar tu vida, no por ti mismo, sino que será Dios quien obre. No solamente arrepentirte con el deseo o la intención de no volver a cometer ese pecado que cometiste, sino que tienes que creer que Cristo te puede perdonar todos tus pecados que has cometido. Violaste la ley de Dios, has sido declarado pecador, pero Él te puede perdonar de todos estos pecados.
explicarle lo que es el arrepentimiento y la fe. A través de Jesucristo, Hechos 4:12, he aquí que Cristo es solamente a través de Cristo hay salvación y no hay ningún otro camino, ¿no? Y en el folleto evangelismo también ahí están los textos. Hechos 4:12, que en ningún otro hay salvación. Marcos 1:15, que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y en medida que uno vayamos practicando el evangelismo, vamos a encontrar más textos bíblicos. Yo sugiero que marque su vida, al menos yo marco en mis escrituras cadenas como índice, ¿no? Entonces leo un texto y vienes abajo ya este texto que he puesto abajo, me voy al otro texto y así. Obviamente esto no lo van a notar los incrédulos, pero uno que conoce su escritura entonces va llevándolo. Ya menos yo sugiero eso. Ya para finalizar, hermanos, seguimos al break. Perdón, hermanos, por el tiempo, pero algunas sugerencias es que al momento de hacer evangelismo no nos pongamos a debatir a otras personas de teología, no nos pongamos a satisfacer algunas otras dudas, porque va a pasar que cuando estemos haciéndolo evangelismo puerta por puerta, algunas personas se van a identificar como cristianos, ya sea cristianos quizá verdaderos o cristianos ya sea en la denominación pentecostal o dentro de las sectas de los mormones o de los testigos o incluso de los católicos. No vamos a ponernos a discutir, oye, pero ustedes hablan en lenguas, ¿no? O de repente un católico, ustedes no creen en María, ¿no? Entonces, no, si creemos en María, ¿no? Creemos que ella fue la madre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Creemos, además, la adoramos, perdón, la respetamos, pero no la adoramos, ¿no? Igual los pentecostales, ustedes no hablan en lenguas, ¿no? Si para nosotros solamente es necesario la lengua española, en estos momentos no consideramos necesario hablar otra lengua. Y se acabó. Una respuesta amable y sencilla y nos evitamos el debate. Otro es no ser contencioso. Si en el momento del evangelismo alguien se empieza a burlar de nosotros o insultarnos o discutir en forma altanera o quizás hasta pegarnos, debemos ser los más mansos posibles y apacibles. No estoy diciendo que nos dejemos pegarnos, ¿no? Sino dar por hecho concluida ese evangelismo en ese lugar, ¿verdad? Que no podemos estar ahí cayendo en contenciones. Y la consecuencia de que no usemos la ley de Dios, hermanos, es que vamos a generar falsos convertidos y la iglesia se llenaría de falsos convertidos. Es por eso que necesariamente debemos poner con la ley de Dios. Vamos entonces a orar, hermano. Hermano, ¿cuánto tiempo debe pasar uno con una persona? Porque también es el otro, ¿no? Por ejemplo, a mí antes me venían a predicar, a reconocer la palabra, y como que de repente yo estoy con mi tiempo justo, y no tengo tiempo de sentarme y escuchar a la persona. Entonces, le dice, ¿sabe qué? Disculpe. Uno, primeramente que no hay un obrar del Espíritu Santo en la persona, no es el momento, o no es la persona. Entonces, como que cansa. Entonces, debe ser rápido y conciso, o sea, una sustancia del Evangelio. 2 versículos o 3 versículos y nada más. Y confrontar a la persona con el pecado, ¿no? Yo digo eso porque a mí me pasa eso, que no me hable tanto. Uno que me entiende, el muerto no va a escuchar, a no ser que haya un obra de Dios. Habíamos, justo en cuanto al tiempo, habíamos estimado con el hermano de unos 10, 15. De 5 a 10 minutos. De 5 a 10. De 5 a 10 minutos. Por eso les había dicho al inicio, por ejemplo, en el evangelismo no vamos a hablar de que Cristo es Dios, o que Cristo guardó la ley por nosotros, o que Cristo viene por segunda vez, que son verdades bíblicas, que se relacionan con el evangelio, pero no son el mensaje total del evangelio. Lo que nosotros vamos a hacer, por eso les di como ejemplo, ¿no? Vengo a hablarte acerca del evangelio, ¿no? Tú crees en Dios, amas a Dios, ¿no? Y le empezamos, porque los que aman guardan sus mandamientos, le decía. Vamos a ver unos mandamientos. Después vemos un mandamiento. No matarás, no mentirás, y les ponemos lo que le dije, ¿no? Y después de eso, ahí vamos a ser inteligentes si son receptivos o no. Por el tiempo, obviamente en estos momentos no vamos a terminar de exponer los 10 mandamientos. Eso podemos hacerlo si es que de repente se pone receptivo y lo citamos para otro día. Pero en estos momentos, no creo que podamos hacer eso.
Entonces luego de poner al menos estos dos mandamientos, así como que solamente diga que sí, soy mentiroso, y es una muestra. Nosotros hablamos de Cristo, ya, si tú eres mentiroso, ¿sabes lo que te espera? Dice la escritura que Apocalipsis 21:8 serán lanzados al fuego, ¿verdad? Pero para eso vino nuestro Señor Jesucristo, murió en la cruz, y Él demanda que los hombres se arrepientan, ¿no? Y le mostramos Hechos 17, si no me equivoco, cuando dice que Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan, ¿no? A todos los hombres del mundo. Entonces tienes que arrepentirte, y no va a tomar eso más de 10 minutos. Bueno, al menos eso es que cuando ese evangelismo casa por casa, ese sería de 5 a 10 minutos, hermano, es el tiempo que debemos tomar. Recuerden que es un evangelismo, no es un discipulado, ni una clase abundante del evangelio, solamente es un compartir. Por eso dice anunciar. El evangelismo es anunciar el evangelio, no es enseñar cada detalle del evangelio. Hermano, o sea, se anuncia y se le deja el folleto. Sí. Para permitirlo, quizá. ¿Y qué pasa si la persona dice, sí estoy interesado? Luego, Le llevo a la cruz, le llevo lo que hizo Cristo y lo que bueno, ¿no? Eso. Pero ¿y qué más? luego, Le invito acá a la iglesia. sí, luego de haberle hablado acerca del evangelio, y tiene interés, Dios está obrando, como dice la hermana, entonces, si tú, ¿verdad?, tienes interés en conocer a Dios, si queremos usar la escritura, al menos siempre nos gusta usar la escritura, miren lo que dice Hechos 2:46, dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 44, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían sido salvos. Considerando este principio, podemos decirle, si se nos hace difícil hablar de ese texto, porque habla ahí también que venían sus casas y quizás otro debate se generaría, pero sí invitarle, bueno, si tú eres de Cristo, no, si tú tienes interés alguno en conocer a Cristo, y me alegra mucho que Dios esté obrando, te invito a nuestra congregación para poder juntos alabar a Dios. Y ejemplos seculares, porque mira, si una persona es militar o una persona dice que quiere ir al ejército, no puede decir que soy del ejército si no está junto con un militar. Si una persona dice que es del colegio de abogados, ¿no?, dependiendo de su clase social, si una persona dice que es un abogado, no puede estar fuera del colegio de abogados, porque no tenía integración. Si tú realmente tienes interés en conocer a Dios, te invito, o podemos nosotros, porque posiblemente no quiera venir a la primera, eso va a pasar. Puedo venir otro día, ¿no?, a compartir y hablarte acerca de nuestro Señor, ¿no? Eso podemos hacer. Entonces ya ir a su casa a visitarlo. Sí, y ahí nos corresponde ya lo que dice después de Mateo, ir al Evangelio y hacer discípulos, empezar a discipular al nuevo creyente. ¿Hasta aquí alguna otra duda o consulta? Entonces vamos a orar, hermanos. Dios mío, Padre Santo, te damos gracias, Señor, una vez más por tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, Señor, que vamos a compartir el Evangelio como cada fin de mes, Señor, para que procuramos hacerlo lo más bíblicamente posible y nos des, Padre Santo, por favor, el discernimiento, la madurez, para poder responder y explicar y exponer el Evangelio. Tenemos solo 5 o 10 minutos tal vez como máximo, que podamos ser lo más concisos en mostrar al pecador la ley de Dios, mostrarle su pecado mediante la ley, y que tú puedas obrar para mostrarle también la gracia del Evangelio a través del sacrificio de la cruz, y lo que tú demandas al hombre, que es arrepentirse y creer. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Jesús.